La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, nosotros reconocemos que hay una tercera persona y que la primera es el Padre, la segunda es el Hijo y la tercera es el Espíritu del Dios Todopoderoso. Porque hay muchas denominaciones, muchas entidades que solamente reconocen uno solo. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, ¿y yo cómo puedo? ¿Cómo puedo reconocer solamente a Cristo Jesús, donde la palabra de Dios dice que Él es el Hijo de Dios, y fuera de eso dice que el Verbo se hizo carne? Y después decía, bueno, ¿y cómo hago yo para que el Verbo, esa palabra entre a mí y pueda cambiar mi concepto que yo tengo de algo? ¿Ustedes nunca han pensado en eso? Y que de pronto ustedes tienen el concepto, por decir, ustedes, en un ejemplo en el mundo, ¿cierto? De pronto uno le han indicado y le han enseñado a cocinar algo. Póngase algo, póngase papas, póngase frijoles, póngase arroz, lo que sea, cualquier cosa eso. La vez pasada les traje la yuca, ¿cierto? Y la papa, Ahora les traje papita, frijoles y todas las cosas. Pero si usted no tiene quien le enseñe, si usted no tiene quien le dirija, usted está oyendo la receta o la está viendo, y esa receta le dice a usted, como le hablamos una hermana esta tarde, ¿pero cómo? Si dice que papas 3 porciones, frijoles 2 porciones de frijol. Así como hace uno unos frijoles o así como cocina usted, mi amor. Yo le decía al Señor, sí, verdaderamente nosotros necesitamos algo. Nosotros necesitamos a esa personita que nos esté diciendo, mire, por este ladito. ¿Cuántas veces nosotros como padres dirigimos a nuestros hijos, los guiamos? ¿Cuántas veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, no hagan esto porque de pronto les puede afectar, les puede hacer daño? Y es así como Dios a mí me mostraba. En medio de todo me mostraba que sin el Espíritu de Dios, o sea, sin la guía de Él, nosotros verdaderamente no podíamos llegar a tener la revelación de Dios, de su palabra. Puede que de pronto, sí, aprendamos citas bíblicas o de pronto aprendamos toda la teología o de pronto aprendamos toda la Biblia, ¿sí? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22. Puede que sí, puede que la memoria sea tan magnífica, tan excelente, tan bella, ¿sí? Pero a nosotros, ¿quién nos dice si algo es bueno o algo es malo? Es el único que verdaderamente me puede traer a mí si esto que estoy leyendo es bueno o es malo, o si lo que yo estoy haciendo está bueno o está mal. Y es así como es importante tanto la palabra del Señor, caminar en Cristo Jesús, como también es importante caminar en el Espíritu de Dios y conocer lo que Él está haciendo en la vida de todos nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario de venir, en cada cosa que hagamos. Porque cada cosa que usted haga, mi amado hermano,
tiene una connotación en algo, es una acción. Y por lo tanto, ese movimiento lleva a una reacción o lleva de pronto a un estar bien y aceptar lo que nosotros hemos hecho. Cuando uno está en el mundo, está en la oscuridad, hay personas que lo guían a uno a hacer determinadas cosas. Y hay personas que le enseñan a uno a caminar dentro de un proceso, llámese una profesión, llámese de pronto alguna iniquidad, llámese de pronto algún mal, pero se está guiando y se está dirigiendo para que usted pueda hacer cada día mejor lo que empezó a hacer, cada día mejor lo que empezó a hacer. Cuando uno está en el mundo, en la medida que uno va recibiendo satisfacción, en la medida que uno va como sintiéndose bien cada vez que hace algo, así sea algo malo, porque para esa persona puede de pronto ser demasiado bueno. Él no puede discernir el bien del mal. ¿Por qué? Porque la conciencia de él está obnubilada. La conciencia de él está obnubilada, o sea, él no ha aprendido, en su conciencia no tiene ese gesto que le diga, eso está mal. Puede que de pronto él sienta en su corazón, sí, él sienta en sí mismo algo, pero su mente no ha sido adaptada y sus emociones no han sido adaptadas para que él pueda responder de una forma buena. Todo el tiempo va a responder en la forma mala, pero pensando que está haciendo lo bueno. O sea, su mente está dentro de un ámbito donde no se da cuenta si es bueno o es malo. Él considera que es bueno para él. Porque su familia, porque sus amigos, porque todos le dicen que hagamos esto. Y entonces él ve que todo el mundo hace eso. Y es el Espíritu de Dios el que verdaderamente a nosotros nos indica, ¿sí? Nos lleva a que tengamos esa conciencia. Y esa conciencia nos dice a nosotros si estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo dentro del campo que en ese momento estoy viviendo. Y yo le preguntaba al Señor que me explicara un poquito esto. Y Él me llevaba a que yo viera y que definiera qué es espíritu. Espíritu es un principio de vida que procede de Dios para animar el cuerpo o la carne. O sea, es un aliento de vida de donde la personalidad de este ser, o sea, de cada uno de nosotros, se encuentra en la esfera del tiempo y del espacio. Esa esfera del tiempo y esa esfera del espacio lo lleva a usted a que pueda usted estar en un espacio bueno o en un espacio malo. Cuando empezamos a hablar de vislumbrando la gloria de Dios, empezamos a hablar de un reino de la oscuridad y un reino de la luz. Pero ¿cómo hacemos para nosotros poder entender, óigame bien, para poder saber qué es la oscuridad y qué es la luz? Si de pronto estamos en la oscuridad y la gente que nos está educando, la que nos está enseñando que eso para ellos es luz. Para ellos es bueno. Robar es bueno. Matar es bueno. ¿Ve? Decir groserías es bueno. ¿O usted alguna vez ha visto a alguien que le guste tanto por hacer decir la grosería? Yo viví esa experiencia donde esa persona me decía groserías. Yo creo que si él hubiera tenido más vocabulario me lo había restregado por todas partes. Pero esa persona no sabe lo que es malo, porque no ha conocido lo bueno. ¿Cierto? Ha conocido lo bueno. Cuando uno ve a un niño, ¿sí? El niño empieza a alimentarse y lo primero que él recibe es la leche materna. Y fíjese que le gusta tanto la leche, ¿sí? Como en el caso de mi nieta que todavía estaba con 3 años y ya prácticamente ni siquiera quiere dejar la pompis, el pedacito todo el tiempo lo pide, el chupete, aunque no le produzca nada. Pero para ella es bueno. Muchas veces a veces nosotros vamos en la casa, tenemos la costumbre de no darle no le damos a los niños sal ni le damos azúcar. Para que no se acostumbren a eso, para que no se acostumbren a todo el tiempo comer dulce o comer
Pero el día que mi nieta cogió el pedacito de dulce, eso se relamía y eso me miraba a mí para que le diera más. Y uno se da cuenta de que eso para ella, pues en este momento era bueno, pero después iba a ser malo. Porque si se pone a comer, la otra, mi nieta Julieta, le gustan los chocolates y eso cogía el chocolate que yo tenía ya para tomar chocolate todos los días, lo cogía y eso cogía la tirilla y era para todos lados. Pero ella no sabe lo que es bueno o malo. Ella sabe que eso le ha traído a ella una satisfacción en un gusto. ¿Sí me entendieron eso? Ella solamente ve que me gustó esto y que esto para mí es satisfactorio y me trae a mí una alegría. Y en esa medida nosotros fuimos hechos, fuimos criados, fuimos formados, pero resulta que dentro de nosotros hay una cosa que se llama, en el Salmo 139, que nosotros fuimos hechos y entretejidos allá en lo profundo. ¿Quién nos hizo a nosotros? El Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Creador. Y yo siempre he dicho que uno tiene algo dentro de uno que está queriendo como salir. Los que son padres, las que son madres, yo creo que han vivido esa experiencia de querer ser madre. ¿Sí? Es algo como, de pronto veo a un niño en la calle y quiere como cogerlo, y va y lo coge y lo acaricia y dice, uy, está bonito, está elegante, y siente en su cuerpo y en su corazón que quiere a ese niño, ¿cierto? ¿Sí? Y está en esa fase de ese sentir, de esa sensación que sale de adentro y que de pronto, ¿qué? Suelta una serie de hormonas y todas esas cosas, ¿para qué? Para que sienta esa satisfacción, que es lo que lo lleva a ella a querer ser madre. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Amén. Sí, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Cierto? Entonces, Él nos colocó a nosotros una función, nos colocó una forma, pero dentro de nosotros estaba la presencia de Él. Estaba esa presencia, estaba ese sentir, estaba ese quick, que yo digo quick, ¿sí? Pero es como decir ese poder, esa fuerza, bueno, a mí no me dice, ya me dijeron que no tenía que decir dinamis, pero bueno, ese dinamis, ¿sí? Y esa fuerza que viene de adentro, que le dice a la mujer, me dice, ¿cierto que sería bonito tener un niño? ¿Sí? Sería bonito engendrarlo, ¿sí? Recrearlo, ¿sí? Fructificar. Y es así como Dios quiere que nosotros también fructifiquemos en diferentes cosas. Pero que también aprendamos a reconocer qué es lo que verdaderamente es, qué es lo que es bueno para nosotros. Óigame bien, para nosotros, para el ser humano, no solamente para los cristianos, sino para el ser humano. Para el ser humano. Que usted pueda crecer bien, que esa planta pueda crecer bien, que esa planta crezca en forma recta y que no tenga que torcerse, para que después no tenga problemas esa planta cuando empieza a tener fruto y tenga el sobrepeso, y ese sobrepeso la lleve a que se incline demasiado y no se pueda después levantar más. Y es así como Dios también quiere que nosotros también, así tengamos mucho fruto grande, abundante y renecido, podamos nosotros estar bien rectos, bien erectos, bien parados, para poder nosotros seguir la marcha y poder demostrar que es bueno estar en la presencia de Dios, que es bueno hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es bueno lo que Dios quiere que nosotros leamos en esta palabra y lo aprendemos. ¿Y quién es el que a nosotros nos lleva a que todo esto se haga necesario? El Espíritu de Dios, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el Espíritu, solamente en el Espíritu, como decía una hermana en lo natural, que me llamó tanto la atención y me gusta, en el Espíritu se expresa ¿qué? El intelecto,
Eso está en Job capítulo 15, versículo 13. Leámoslo para que podamos verdaderamente entender esa parte del intelecto. Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Saques. ¿Qué tengo que sacar? Esas palabras que no me sirven. Pero ¿cómo hago yo para saber que esas palabras no me sirven? Si no tengo algo que me dicen. Es como decir, los que hablamos español tenemos que ir ¿a qué? A un diccionario para poder nosotros empezar a conocer si estamos hablando bien o si estamos escribiendo bien esa palabra que estamos diciendo. O si nosotros estamos hablando bien. Dígame bien, bien. O estamos hablando bien mal. Y muchas veces uno se da cuenta de eso y si tiene a alguien que le corrija, ¿sí? En la parte, en la actuación se llama el consueta. Y es el que le va a uno diciendo, va para acá los brazos y tal cosa, y diga eso. Y uno va moderando todo. ¿Ve? A veces tiene una pantalla, en la pantalla están escribiendo todo y están hablando lo que están escribiendo. Nosotros tenemos a alguien que nos dice, esto está mal. Así no lo entiende usted, porque yo puedo en un momento dado leer una cita bíblica y de pronto dar una prédica sobre esa cita bíblica, pero en mi entender, en mi saber. Y les estoy llevando a ustedes un conocimiento en el mundo, un conocimiento verdaderamente en el saber de mi cuerpo, del ser. Pero es el Espíritu de Dios el que me dice, mire, acuérdense que la pastora muchas veces nos lleva a nosotros a que nosotros miremos y ponemos mar adentro y nos vayamos a ver el hebreo. Y uno se va a leer el hebreo y se da cuenta de que hay una serie de sinónimos que de pronto, si uno la coge y de pronto trae el sinónimo a el contexto, cuando el texto se saca fuera del contexto, entonces se vuelve un pretexto. Entonces, cuando uno va y ve el sinónimo dentro del texto y mira el contexto, entonces puede definir si la palabra que está ahí está bien, está correcta o no es correcta. Fíjate que yo un día te dije a ti, ese término no es. ¿Por qué? Porque da mucha amplitud, o sea, amplía mucho todo. ¿Ves? Y es así como también puede expresarse en emoción. Vamos a Génesis, vayámonos mejor a Éxodo capítulo 6, versículo 19. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. ¿Se entendieron? O sea, a pesar de que Moisés les estaba hablando, ellos oían la voz, escuchaban, pero no penetraba esa voz a ellos. ¿Por qué? Porque tenían otras cosas que le limitaban, le impedían poder aceptar lo que Moisés les estaba diciendo. Por eso yo la otra vez les comentaba que muchas veces, por culpa de eso, por culpa de esa desobediencia, de ese no aceptar las cosas en Dios, porque no hemos logrado entender. ¿Sí? No hemos logrado entender lo que tenemos. No hemos podido verdaderamente valorar cuánto vale lo que Dios está haciendo por nosotros. Y eso es, y yo me he preguntado, y esa ha sido la respuesta que yo me he dado. No digo que pienso que de pronto Dios me ha llevado a eso, pero yo lo digo que es la respuesta que yo me he dado en cuanto a esa pregunta de que ¿por qué los hermanos no están bogando mar adentro? ¿Por qué no están metidos dentro de ese mar de conocimiento, entendimiento y sabiduría si es lo más lindo, lo más rico, lo más hermoso que hay? ¿Por qué no se han dado cuenta de lo que vale, verdaderamente lo que vale el poder discernir, el poder tener una revelación de una cita bíblica? Qué bonito cuando usted empieza a ver, a vislumbrar y decir, wow, pero es que mire, aquí dice otra cosa. ¿Sí? Que me pasó a mí cuando yo predicaba sobre el hijo pródigo y de pronto fui a predicar la siguiente vez y fue diferente y de pronto prediqué la otra vez y fue más diferente hasta que
me di cuenta y dije, es que eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es lo que Dios quiere que cada uno de ustedes aprenda. Que no vinimos, o sea, no vinimos a gastar el tiempo. Es el tiempo que Dios quiere que ustedes aprovechen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan en su casa, cuando ustedes oigan una canción, sí, boguen mar adentro dentro de esa canción. Boguen mar adentro dentro de esa canción. Que yo vaya de pronto a estar orando, ¿sí? Cuando esté caminando, como muchas veces me ha pasado, y voy bogando mar adentro dentro de esa oración. O sea, la voy repitiendo y voy pensando qué es lo que Dios quiere decirme con esta oración, con esto que yo estoy pronunciando. O sea, estoy vivificando una cosa que es la que me trae esa fuerza, ese poder, ese cambio, esa transformación, esa renovación, ese renuevo. Y ese renuevo no solamente viene en que yo lea la palabra, sino que esa fuerza, ese poder me dé diciendo a mí qué es lo que significa, qué es el significado verdadero, óigame bien, verdadero de lo que yo estoy leyendo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Y es así como entonces el mismo espíritu, óigame bien, estoy hablando de solamente el espíritu, también tiene voluntad. Jeremías 51:11. Limpien las saetas, embracen los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Amén. Es así como nosotros que hemos oído los devocionales, ¿sí?, de Jeremías, de otros profetas, ¿sí?, el devoción, o sea, el ayuno de Oseas. Siempre Dios quiere llevarnos a nosotros, a que nosotros podamos entender las cosas, podamos comprender las cosas. Porque fíjese que si nosotros miramos lo bueno de una contienda, lo bueno de una disensión, al final de cuentas nos damos cuenta de que no hay nada bueno de eso. Pensamos que de pronto, si yo de pronto contiendo o peleo con mi vecino, de pronto creo que eso es bueno porque le gané a mi vecino. Y resulta que yo no puedo saber lo que está pensando mi vecino hacer contra mí para poderse vengar de lo que yo le hice a él. Y de pronto termino perdiendo a mi hijo, perdiendo de pronto algo en mi casa o mi vida por culpa de eso, cuando yo lo que pude fue, y la palabra de Dios me dice, que tengo que perdonar, que tengo que contar hasta 1000, ¿sí?, para que la ira que tenga entonces se me sofoque. Que la palabra de Dios dice, airaos, mas no pequéis. O sea, una serie de cosas, o no se ponga el sol sobre su enojo. O sea, esa serie de palabras que dicen acá, que en un momento dado, si yo las he leído, las he traído y el Espíritu de Dios está en mí, yo le puedo decir a él, no, tranquilo, a mí qué me importa perder esa batalla, si sé que yo gané más. Porque lo más seguro es que esa persona se va a quedar pensando, ¿y por qué este no me dijo nada? ¿Por qué este no me respondió así? ¿Por qué tal cosa? ¿Sí? Y el día de mañana que de pronto tenga necesidad de él de pronto me puede prestar un servicio. O viceversa. Entonces, el Espíritu. Pero ahora miremos el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es una actividad creadora de vida y poder. Es una obra creadora. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. O sea, Dios creó en el comienzo, en los comienzos Él creó. ¿Qué creó Él? Él creó todo. Él hizo todo. Y es una realidad tan de apuño, que no podemos decir que no. Y mucha gente va y dice, no, entre más están metidos dentro del mundo, más van
como van perdiendo esa esencia del conocimiento y van de pronto creyéndose que son gaseosas del desierto, que tienen mucho poder, que todo el mundo la necesita, cuando no es cierto. Esa obra creadora del Espíritu de Dios, ¿sí?, también trajo una obra de regeneración y renovación de la misma creación. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el Paracleto. Habíamos hablado de que el Paracleto en griego, ¿sí?, es el que nos defiende, ¿cierto? Es nuestro defensor. Y miremos que ese Espíritu Santo, que es lo que Dios ha colocado en nosotros, los seres humanos, llámese como se llame, clase 1, clase 2, clase 3, 5, 6, 20, 50, ¿sí? Dios ha colocado un espíritu y Dios quiere que todos tengamos de su espíritu para que podamos discernir el bien del mal. Que podamos saber que esto es malo, que yo no puedo hacerlo porque es malo. Así yo lo haya estado haciendo 10 años, 15 años, llega un momento en el cual Dios me trae y me dice, esto es malo. Pero Él no me dice a mí, es que esto es malo. Él no me dice a mí, mire, usted no lo haga porque es malo, es que es malo, es que es malo. No, Él me revela a mí el hecho de por qué es malo. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. ¿Sí? El Espíritu de Dios me revela a mí y me dice, esto es malo por tal y por tal cosa y tal cosa. Entonces, yo voy a la palabra y en la palabra, la misma Biblia me explica a mí, o sea, se revela, se manifiesta ella misma solita. Y es así como nosotros empezamos a ver lo bueno y a ver lo malo, a discernir una cosa de otra. Pero mientras usted no tenga el Espíritu de Dios, mi amado hermano, usted no puede discernir. ¿Por qué? Porque no tiene aquello que le va a decir a usted esto es malo, dentro de la verdad. Óigame bien. Porque puede que de pronto mucha gente nos dice, pero tal cosa, no, ¿yo para qué? Si yo estoy bien. Óigame bien, yo estoy bien, ¿yo para qué busco a Dios si yo estoy bien? ¿Para qué lo busco si es que yo, si quiero una torta, yo llamo y me traen la torta? ¿Y qué dice la palabra de Dios de aquellos que hacen lo malo? Es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros, mis amados hermanos, logremos, ¿cómo le puedo decir? A ver, ¿cómo le puedo decir? ¿Descifrar? No. ¿Cómo le puedo decir? ¿Reconocer? No. ¿Cómo le puedo decir? ¿Regenerar? Sí, de pronto sí. Porque hay un poder, hay una fuerza, hay algo importante, ¿cierto? Pero ese Espíritu Santo tiene una personalidad, mi amado hermano. Es una persona. Habrá muchas denominaciones que de pronto dirán que Él no es, o algunos dirán que es solamente Él, ¿sí? Otros no lo reconocerán y otros de pronto no lo tienen en cuenta. Puede que de pronto lo nombren, pero no es esa persona para ellos. Pero para mí entender, el Espíritu Santo es algo tan importante como la Escritura. Por eso es importante caminar en Cristo Jesús como caminar en el Espíritu de Dios. Porque en la medida que usted tenga el Espíritu de Dios dentro de sí, la medida que usted sea templo de Dios, óigame bien, templo de Dios, en esa medida usted puede albergar, o sea, en esa medida puede usted traer, en esa medida usted puede morar, en esa medida usted puede llenar, en esa medida usted puede consolarse, en esa medida todo eso lo hace el Espíritu de Dios. O yo los invito a que de pronto en un momento a una cita bíblica esta diga, y entonces yo lo abrazo, y si no tengo el Espíritu de Dios, entonces ¿quién me abraza? ¿Cuántas veces queremos que nuestro hijo nos dé un abrazo y nos diga, papá, te amo? Y uno esperando que el chino o cosito ese le diga a uno, papá, te amo. Y cuando uno va a la oración y le dice, Señor, anhelo, mi corazón te ama, para que mi hijo me abrace, me demuestre que me ama.
Y cuando viene el chino mocoso y de pronto aparece papá, y de pronto lo coge a uno, lo abraza, o le coge a uno la pierna, lo abraza en la pierna y le dice, papá, te amo. Dígame si eso no es un corrientazo que le entra a uno y le sube hasta la cabeza y le baja hasta los pies. Yo creo que uno explota, ¿sí? Pero también explota uno de alegría porque sabe uno que hay una persona, hay un ser vivo, que es el que ha permitido que mi oración, que mi petición pueda llegar arriba y esa petición venga y se desborde en la tierra y mi hijo llene ese corazón y ese pensamiento, esa mente, y lo ponga a él a que me abrace con todo el amor que él siente. ¿Cuántas veces cuando estamos en el mundo, los hijos nunca lo abrazan a uno? Uno es papá, banco. Papá, necesita tal cosa. Papá, necesito un libro. Papá, necesito otra cosa. Papá, mañana tengo la matrícula. Recuerde que mañana toca matricular. Y el papá todo el tiempo, todos los días, o sea, lo digo por experiencia propia, uno siempre vive pensando en el día que tiene que pagar la matrícula. ¿Sí les ha pasado eso? Creo que sí, ¿cierto? Todo el tiempo pensando, y señor, ¿y ahora cómo le compro ese libro a ese chino? Vamos a ver. Así es, mis amados hermanos. Y esa personalidad puede ser personal, que es una voluntad, un conocimiento, un sentir y son unas palabras. ¿Cuántas veces nosotros oímos que alguien nos dice algo? Porque ese alguien quiere que usted le pronuncie algo. A veces estamos orando y él a nosotros nos trae una palabra y esa palabra nosotros la pronunciamos y es cuando verdaderamente Dios derrama todo su poder, toda su gracia, todo ese amor, toda esa misericordia de Él, la derrama sobre nosotros. Y es cuando empezamos a ver que esa oración que hemos hecho se manifiesta. Y a veces, óigame bien, yo creo que también les ha pasado a ustedes, que a veces uno llega y dice, uy Señor, pero fue tan rápido que ni siquiera me dio tiempo de decirla, ¿cierto? Dije hasta la mitad. Y así, verdaderamente lo que quiere Dios, que nosotros podamos cada día meterlo, porque Él no está fuera de nosotros. Cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven, ¿sí? No, eso no es que Él esté fuera de nosotros. Tenemos que decir es, ven, magnifícate en nosotros. Magníficate en nosotros. Es como cuando usted quiere pronunciar la palabra y la palabra viene a su mente. Sí, la palabra está en la Biblia, pero viene a su mente y el Espíritu de Dios la hace que se magnifique esa palabra en su mente y que usted la cante con esa alegría, con ese gozo, con esa entrega. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Pero fuera de esa voluntad, de ese conocimiento, de ese sentir, de esas palabras, hay una emoción. Porque el Espíritu Santo a nosotros nos trae gozo, nos trae paz, pero es que esa paz no es la paz que nosotros piden. Es una paz que viene de adentro, es una paz de nuestro interior, donde nosotros aprendemos en el amor en Cristo Jesús, en el amor en Dios y en el poder del Espíritu de Dios. Esa paz y ese amor se vuelven uno solo, de modo tal que usted perdone con todo el corazón. Y así como dice la palabra, dice que todo eso que yo tengo, eso lo echó a lo profundo del mar, allá donde no se puede sacar. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos pensando en pispristis? Cuando es el Espíritu de Dios el que verdaderamente nos lleve. Ahora, el Espíritu de Dios, nosotros hemos venido hablando de una serie de factores. La vez pasada hablamos de que teníamos que preguntarnos qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué? Y después pasamos a qué es lo que Él hace. ¿Qué hace Él en cada uno de nosotros? Porque, óigame bien, es Dios el que está haciendo en cada uno de nosotros. Es Dios el que hará por intermedio de su Espíritu y de la palabra que nosotros
verdaderamente recibamos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. No es otra cosa más. No es otra cosa más. Él coloca en ti unos anhelos. ¿Para qué? Para poderlos hacer. Él los colocó para hacerse. Y esa forma como tú los hagas, los vas a hacer más rápido, ¿sí? Si tú dejas que el Espíritu de Dios se mueva con toda su libertad y su amplitud, porque en la medida que vamos hablando sobre el Espíritu de Dios, vamos a darnos cuenta de que Él tiene unas propiedades, que Él tiene unos atributos y que Él tiene una forma de ser. Y óigame bien, esa forma de ser, tanto la del Hijo como la del Espíritu Santo, es amor de Dios. Es un amor de Dios, es esa gracia, es esa misericordia de Dios. Es esa cosa importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo he empezado a meterme dentro de esto, me he dado cuenta de algo. Digo, Señor, ¿y cómo hago yo para creer en ti? ¿Será que de pronto yo, fe por todos lados? Y yo creo en ti, Señor. Si yo tengo otras creencias, tengo otros pensamientos, tengo otras cosas que me han servido para yo poder estar donde estoy, ¿sí? Y yo considero que esas cosas, esas creencias son buenas en lo que sea. O usted va y le pregunta a alguien de la iglesia tradicional, ¿qué le dice él? No, es que esto para mí es lo mejor. Y todos estamos bajo eso. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que no es, de que hay un camino que hay que seguir, y ese camino, la palabra de Dios, tanto para uno como para otros, el camino le dice a usted, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y ese camino cuál es? Dice más adelante, nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién es mí? Cristo Jesús. Mí es la obra redentora del Cordero inmolado. Mí es Cristo Jesús. Caminemos en Cristo Jesús. Pero no tenemos que volvernos predicadores solamente de la letra. Tenemos que hacer que la letra brote, que la letra verdaderamente se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Y por eso Dios también nos dio de su poder, de su fuerza, de su vigor, de su amor, de todo lo que usted le quiera colocar. Porque Él es el que me puede a mí convencer de la verdad. Él es el que me puede a mí decir de la verdad, como Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Quién nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio? La palabra, el escrito. Dios la envió para que yo la pueda leer, para que yo pueda saber lo que es bueno y lo que es malo, para que yo pueda saber qué es el juicio, para que yo pueda saber qué es la justicia, para que yo pueda también conocer el pecado. Pero ¿quién es el que me lo hace manifiesto? ¿Quién me lo revela? El Espíritu de Dios. Porque el mismo Jesús lo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esa es la diferencia, mi amado hermano, en la prédica. Esa es la diferencia en la prédica en diferentes centros, en diferentes casas de oración y en diferentes sitios. Usted puede orar todo lo que usted quiera orar, pero si usted no trae al Espíritu de Dios en esa oración, usted perdió el viaje. Porque el Espíritu de Dios es el amor de Dios. Porque el Espíritu de Dios es la gracia de Dios, es como decir, es a Dios dentro de nosotros. Y su palabra se hace manifiesta por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí estamos hasta ahí? Y es por eso que verdaderamente Él tiene unos atributos, y esos atributos son ¿cuáles? Que Él es omnisciente. 1 Corintios 2, versículos 10 al 11. Segundo, que Él es omnipresente. Juan 14, 17. Tercero, que Él es eterno. Hebreos 9, 14.
Cuarto, que Él es verdadero. Juan 14, versículo 6. Y Juan 5, versículos 6 y 7. Que Él es vida y que nos da vida, porque el Espíritu es de vida. Romanos 8, 2. Y que Él verdaderamente nos permite el intercambiar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos lleva de un lado a otro lado y nos dice, mire, si usted va a tal parte, en tal parte usted encuentra eso. ¿O no les ha pasado cuando hemos leído la palabra y estamos leyendo una cita? ¿O no les ha pasado en los devocionales? ¿Sí? ¿No les ha pasado cuando hablamos de sinónimos, antónimos? Que empezamos a ver cómo se mueve de un lado para otro lado cuando empezamos a ver los sinónimos de esa cita bíblica, de esa palabra. Es así como el Espíritu de Dios se está moviendo con nosotros. Por eso habíamos hablado la vez pasada, iniciamos el tema de qué hace el Espíritu en nosotros. Óigame bien, ¿qué hace el Espíritu en el mundo? ¿Qué hace el Espíritu en todo el universo? Porque Él también se mueve en todo el universo. Porque es Dios. Y porque Dios está en todas partes. Así como lo hemos dicho que Él es omnisciente y también omnipresente, que tiene esas características que también las tiene Dios Padre y también las tiene Dios Hijo. Jesús decía, cuando estaba ahí, la palabra dice que Él, cuando los veía, Él conocía lo que ellos estaban pensando. Porque tenía un don. ¿Y ese don de quién era? ¿Quién es el que entrega los dones? Entonces hemos empezado a hablar de que el Espíritu Santo nos bautiza. Eso está en Mateo 3:16, en donde el cielo se abrió y descendió una paloma, una imagen de paloma, que es la representación simbólica del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. También está en Hechos, capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces estamos bautizados por el Espíritu de Dios, porque Él vino a eso. Es lo primero que nosotros tenemos cuando nosotros pronunciamos la palabra de conversión, cuando nosotros pronunciamos la palabra de fe. Él a nosotros, Dios coloca en nosotros las arras, como decir ese compromiso. Y ese compromiso, si no lo hubiese colocado o si no lo colocara en nosotros, no podíamos verdaderamente salir, no podíamos verdaderamente entender o saber qué significa bueno y qué significa malo, porque nos hubiésemos confundido. ¿O cuántas veces no pasa en el mundo con muchos amigos que a veces tenemos, en donde estamos hablando y ellos de pronto están ciertamente confundidos, digo ciertamente confundidos, pero ellos están en su verdad y ellos sostienen su verdad y tienen una fórmula para poder hacer que esa verdad que ellos sostienen tenga cierta, entre comillas, validez, cuando no es así. Por eso la palabra de Dios dice que Él se mofa de los que. Pero el Espíritu de Dios también nos llena, mi amado hermano. Él nos llena. Es diferente morar a llenar. Más adelante, cuando estemos hablando de cada cosa, vamos a entender un poquito. ¿Por qué morar es cuando usted de pronto, por decir un ejemplo, llega alguien a visitarme a mi casa y entra esa persona y llega y se mete a la primera habitación y ahí se queda? Ahí está morando. Él no sabe lo que hay en esta casa. Él no conoce lo que hay aquí más adentro. ¿Por qué? Porque él solamente está ubicado en ese sitio. Y muchas veces nosotros llevamos al Espíritu de Dios solamente a morar en ese lugar que uno quiere. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, o sea, cuando nos llena, en ese momento se inunda todo. Es cuando abrimos todas las puertas de nuestras habitaciones de la casa de Dios, en la casa que nosotros tenemos, y queremos que Dios habite en ella completamente, íntegramente. Y Él entra
y empieza a hacer la obra, y la obra va con una fuerza, con un poder, con una vitalidad, y en la medida que tú estés leyendo la palabra y en la medida que tú estés buscando de Él, en esa medida Él se magnifica más en ti. Y Él te revela a ti y te lleva a un conocimiento, a un entendimiento y a una sabiduría. ¿Por qué? Porque te inspira, mi amado hermano. Y al inspirarte, entonces tú estás inspirado, y si sigues leyendo más y sigues metiéndote más, bogando más adentro, vas a ser iluminado completamente. Vas a ser luz en medio de la oscuridad. Es lo que queremos ser. Entonces tenemos que pedirle mucho al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios verdaderamente nos llene para nosotros poder también bautizar a aquellos y poder verdaderamente entender si aquellos que yo he bautizado o a los que le he hablado de Dios, de la palabra de Dios en el poder del Espíritu, ellos vienen al camino de Dios o no. ¿Y cómo sé yo cuando ellos vienen al camino de Dios? Hay una cosa importante y es humildad. Si usted no es humilde, mi amado hermano, ¿cómo voy yo a entender que usted tiene el Espíritu de Dios? Si es lo primero que el Espíritu de Dios coloca en nosotros. ¿Por qué? Porque quita de nosotros la egolatría, el egoísmo. Quita de nosotros la altivez, quita de nosotros la vanidad, ¿sí o no? Y si la quita, entonces ¿yo qué voy a demostrar? ¿Qué voy a tener? Un espíritu débil, un espíritu, sí, pero que está dominado por el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que decir a nosotros, Señor, que nuestro cuerpo, que nuestra carne mengue para que crezca ¿qué? El poder de tu Espíritu. En esa medida usted, mi amado hermano, empieza verdaderamente a vivificar. O sea, ya no estamos caminando, o de pronto estamos caminando al comienzo, en Cristo Jesús, pero también estamos caminando en el Espíritu y estamos viendo y magnificando la palabra y reconociendo la palabra. Porque ¿quién es el que me lleva a mí a que yo crea lo que dice la palabra? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que me dice a mí esto es verdad o esto es mentira? El Espíritu de Dios. Y si no lo tengo, entonces, ¿cómo voy yo a decir esto es verdad o es mentira? Por eso mucha gente habla, lee la palabra, pero no logra descifrar la palabra. O sea, no hay el poder del Espíritu de Dios para que él pueda entender la palabra. Mis amados hermanos, eso es un regalo de Dios. Eso es una bendición de Dios. Porque su palabra dice que muchos fueron los llamados, pero pocos, pero muy pocos, los que tienen la unción del Espíritu de Dios. Para poder entender esto, para poder no estar predicando solamente en la palabra. Porque se puede predicar en la palabra, se puede solamente hablar de la palabra. Y la palabra de Dios dice esto, dice tal cosa, dice tal otra, pero no hay revelación de la palabra. Mucha gente se queda dormida. Mucha gente se queda de pronto pensando en pispirispis. Pero cuando el Espíritu de Dios está ocupando el lugar que debe de ocupar, Él no es que vaya a ustedes, es que Él está en ustedes y se magnifica en ustedes, dependiendo, dígame bien, dependiendo de su voluntad. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no te va a ti a forzar. Dios se goza. ¿Sí? Se goza. Hace poquito me mandaron un video de una niña de apenas 3 añitos o menos. ¿Sí? Y el papá le había hecho firmar un papel. Y en el papel, o sea, él le tenía una camiseta donde decía, yo conseguiré novio hasta el año 2044. O sea, ¿cuántos años tendría? O sea, al 2044, en este momento estamos en el 2022, serían 22 años, ¿cierto? Más 3 serían 25. ¿Sí? Yo conseguiré novio, entonces, mi hijita, firme aquí. Y la chinita, eso rayó toda la hoja, ¿cierto? Firmando. Fíjense, mis amados hermanos, lo que muchas veces puede suceder cuando no tenemos el discernimiento, cuando no tenemos el conocimiento del Espíritu de Dios. Nos pueden llevar a hacer cosas, a firmar cosas y creemos que
Es lo máximo. Si nosotros miramos a esta niñita a los 25 años, ya tiene que estar, yo creo que ya debe tener 2 novios. Eso pasa como cuando me decían a mí, bueno, este es un apunto, como digo yo, como dice Gloria Amparo, entre comillas, ¿cierto? Me decían a mí esto, no, es que nosotros adoptamos un niño, ¿sí? Y ese niño que adoptamos, lo adoptamos tempranito, pequeñito, para poderlo moldear a nosotros, Y sacaban a relucir, y después entonces apareció un tema en la televisión que era aquellos niños adoptados que andaban buscando sus padres biológicos. Entonces yo decía, mire, los cogen chiquiticos, ¿sí? Y los hacen creer que son los papás biológicos cuando verdaderamente no lo son. Y es el mismo interior de ese niño, es el mismo interior de ese ser humano, el que clama a gritos a su padre biológico. Pero es que la lucha, mis amados hermanos, no es contra sangre y contra carne, óigame bien. La lucha es contra poderes espirituales, huestes, gobernadores. Entonces tenemos que tener al Espíritu de Dios para que Él a nosotros nos defienda, porque no somos capaces. O sea, yo no soy capaz de defenderme del ataque de un espíritu maligno. Pero si yo clamo al Señor en la palabra, traigo la palabra y estoy plenamente convencido de que la palabra es verdad, ¿quién me llena a mí de esa convicción y esa certeza? El Espíritu de Dios, y es el que me va a defender y es el que va a hacer que todo el poder que tiene Dios a nivel de la parte de este universo venga a defenderme. ¿Cuántas veces nos hemos caído y sentimos que alguien nos coge y preguntamos, Dios, ¿por qué no me caí, cierto? Yo debía estar en el suelo. Porque alguien te cogió. Tú tienes a alguien. Es cierto, en la medida que tú camines en el poder del Espíritu de Dios y en la medida que tú camines con la palabra, óigame bien, la palabra es Cristo Jesús. Y solamente por Él podemos entrar al reino de los cielos. Podemos presentarnos al Padre. Pero es Dios quien también nos ha dado a nosotros ese poder, esa fuerza, esa vitalidad para nosotros caminar en la palabra y hacerla manifiesta, vivificarla. Por eso veníamos, sí, vislumbrando la gloria de Dios y después pasamos a ¿qué? Vivir de victoria en victoria. Pero Dios me colocó a mí, me dijo, enséñales qué es caminar en Cristo Jesús. Ya lo tenemos, ya lo leímos, ya lo hablamos. Ahora voy a enseñarles, Dios me ha permitido, óigame bien, es un permiso de Dios, el poderle a ustedes enseñar del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Tenía en mi mente unos temas, honestamente, y llamé a la pastora porque yo tenía en mi mente esos temas y yo recordaba, porque nosotros hicimos una salida de 3 días a una peña. ¿Dónde fue, Glorita? ¿Tú te acuerdas? Allá fuimos a hacer 3 días y hablamos del Espíritu de Dios. Acuérdense que hicimos esa. Y yo decía, wow, yo tengo tal cosa. Yo tengo esta otra cosa. Pero fuera de eso, cuando yo fui a revisar mis papeles, todo ya estaba definido, todo ya estaba escrito en mi papel. Entonces dije yo, wow, yo necesito algo más. O sea, no estaba conforme con lo que yo tenía puesto en mis escritos. Yo le dije, pastora, acuérdese de usted de tal cosa que un día usted me mandó. Y dijo, no, pues es que lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero mire, fíjese en tal cosa. Entonces, claro, yo tengo el portavoz bíblico, tengo la Biblia en las Américas, tengo Dake, tengo Holman, tengo Plenitud, o sea, tengo muchos, igual también que la pastora. Porque hemos venido caminando, todo el tiempo hemos caminado con ellas. Hemos pasado,
Iniciamos con una que era la de Scofield. Creo que antes iniciamos con otra. Y después pasamos a Scofield, cuando estábamos a nivel de la emisora, a nivel de la emisora Primavera. De ahí pasamos a otra, entonces me dijo la pastora, recuérdense que ahí está. Si no, vea la de Thompson. La Thompson fue la primera que yo me compré, una de las dos primeras. Y empecé ya a bajarlas. Esta mañana me puse, vamos a bajarlas. Y las puse todas encima de la mesa del comedor. El comedor mío es así de grande, es como de aquí hasta donde está Manuelito. ¿Ya usted fue a la casa mía, Manuelito? Y ahí está. Y ocupé más o menos que, como decía, el 80% del comedor con la Biblia y con el libro. Y empiezo ya, mira, a paladear, oigan bien, a paladear con el paladar todo lo que yo estaba leyendo. Me gozaba, yo decía, wow. Y seguía y buscaba en el otro. Ay, esto que dice acá. Y buscaba en el otro. ¿Para qué? Para poder traerles a ustedes como decir algo, pero encarriladito. Algo encarrilado. Algo de modo tal que ustedes lo puedan digerir de pronto. ¿Sí? Que si ustedes quieren, lo pueden tomar, pero para eso necesita una voluntad. Esa voluntad es como cuando usted llega y empieza a ver una película y la película le gusta y terminó. Y continúa dentro de una semana. ¿O no les ha pasado eso? Eso le pasa a mi hija cada ratico, ¿cierto? Me dice, papá, terminé ya, va en la serie 3, sí, pero todavía le falta, y mire, y acabé ya esa, y dice que para el mes entrante sigue la serie 4, y esperando la serie, ¿cierto? Y es así como Dios quiere que traiga esto, ¿cierto? Quiere que lo traiga en esa forma, para poder digerirlo. ¿Sí? Ya Dios me ha dado pues, una manera de poder llevárselos a ustedes y así es como vamos a seguir marcha. ¿Listo? Bueno, en Hechos 2:4 dice la palabra de Dios que fueron todos llenos. Pero, ¿cómo dice más adelante? ¿Qué dice en 2:4 verdaderamente la palabra? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Espíritu de Dios les daba que hablasen. Fíjame bien, es el Espíritu de Dios el que gobierna, es el que maneja, es Dios quien quiere que usted haga lo que Él quiere que usted haga. ¿Para qué? Para que usted pueda tener lo que Él quiere que usted tenga, para que usted pueda, sí, disfrutar, gozarse, ¿sí? Y tener prosperidad. ¿Sí me comprendieron todo eso? Cuando uno estudia psicología, le meten a uno, ¿sí? ¿Qué es? No, en filosofía le meten a uno con unas cosas, ¿cómo es que llama? Tal cosa, tal otra, hasta que termina todo para poder decir lo que van a decir, ¿cierto? Es una locura. Pero eso es así, ¿cierto? Porque en su santa voluntad, el Espíritu Santo entrega a cada uno lo que Él quiere o como Él quiere manifestarse por la forma como quiere Dios que se haga en cada uno de nosotros o en su iglesia. Porque Él trabaja en cada uno de nosotros y también trabaja en la iglesia. Trabaja en el cuerpo de Cristo. Y es así como es una cualidad divina de poder de Dios. Esa cualidad divina del poder de Dios, de traernos a nosotros, eso es algo que es un regalo exquisito de Dios y que nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que valorarlo. Yo les comentaba a usted una vez que yo hablé con mi hija, yo le dije, mija, mami, ¿tú sabes cuánto vales para mí? Entonces la pregunta de Dios a cada uno de nosotros sería, ¿cuánto valgo yo para ti? Y esa respuesta me la da la palabra en el poder del Espíritu de Dios, que es el que me revela cuánto es el valor que tiene Dios y que Jesús quiso manifestarlo por medio de sus enseñanzas. Pero a cada uno de nosotros Dios nos quiere enseñar de una forma diferente. No por parábolas, sino por una enseñanza propia, directa.
O dígame si ustedes no han recibido una enseñanza cada vez que han oído los devocionales de cada uno de ustedes. Tenaz, ¿cierto? Tenaz. Por eso lo que dice la pastora es muy cierto. No podemos decir que somos más o que somos menos. Porque el Espíritu de Dios es uno solo y se mueve en todos los lugares. En cada uno de nosotros. Amén. Pero fuera de que el Espíritu nos bautiza y nos llena, Él nos hará saber, ¿sí? Él nos revela al Cristo, Él nos revela la palabra. Eso está en Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y nos lo hará saber. ¿Qué dice? Me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y nos lo hará saber. ¿Qué nos va a enseñar Él? Todo lo que dice, lo que nosotros hablamos cuando hablábamos de caminemos en Cristo. Que usted tiene una identidad en Cristo Jesús. ¿Pero por qué la tiene? Entonces el Espíritu de Dios me enseña a mí cuál es mi identidad en Cristo Jesús. ¿Y qué parte de la Biblia es la que habla sobre esa identidad en Cristo Jesús? Él es el que me da a mí y me dice, oiga, es verdad todo lo que yo te estoy diciendo. Y Él es el que me dice, es verdad todo lo que la palabra de Dios dice, y es cuando yo le puedo decir a alguien, es que lo que usted dice no es cierto. Porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Pero fuera de que el Espíritu de Dios te enseña a ti a lo que no es verdad, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios te lleva a ti a vivir esa verdad. Porque es cierto, te lleva a vivir la verdad. Te lleva a reconocer que tú estás en esa verdad en Cristo. Y que esa verdad es manifiesta en tu vida. Entonces tú oras, ¿sí? Tú le clamas al Señor, tú gimes. ¿Sí? Y cuando de pronto, al día o a los 2 días o más tiempo, te llaman para decirte, uy, pasó esto y esto. Es así como verdaderamente entonces uno se da cuenta de que Dios se manifiesta. ¿Por qué? Por el revelar de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero como es el Espíritu es de Dios, el Espíritu es de Dios, mi amado hermano. O sea, no tenemos otro espíritu diferente, sino es el Espíritu de Dios Padre, Dios Hijo. Entonces, el Espíritu mismo nos demuestra el amor y la justicia del Dios Padre. Ya habíamos hablado de que Él nos hace, ¿sí? Nos muestra lo que es juicio, justicia y verdad, ¿cierto? Pero ese mismo juicio y esa misma justicia está reflejada dentro del amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios en su justicia, Él quiere que nosotros caminemos en justicia y que seamos justos. ¿Para qué? Para que podamos obtener todo lo que le corresponde a Él. Todo lo que es de Él. Y ese amor de Dios también nos lleva a nosotros, ¿sí? También nos lleva a esa revelación. Miremoslo en la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9-10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ni han subido en el corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Solamente es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos trae y nos revela todo. Dígame, hermano, si eso no es una bendición, pero súper grandísima de Dios, del amor de Dios hacia nosotros, que nos pueda traer todo aquello que cuando yo le oro y le digo al Señor, Señor, clamo a ti para que tú me enseñes cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Yo creo en el Señor, yo creo en Dios. ¿Sí? Por eso Dios nos la revela a nosotros por intermedio de ¿quién? Hay otro, mi amado hermano, si usted no lo tiene, ¿por qué? Porque es que Él a usted, Dios se lo ha entregado cuando usted hizo la conversión, cuando usted se entregó al Señor. Cuando usted se entregó al Señor, Él le dio a usted como arras. Él le echó el brazo, ¿verdad? Usted lo arropó.
Él lo cubrió, ¿sí? Él lo puso debajo de sus alas. Él le dijo, ¿sí? En el Salmo 91, ¿qué dice? Que el que habita bajo el abrigo de ¿quién? ¿El abrigo de quién? Es Él. Él a nosotros nos cubre, nos protege. Él es el único, junto con aquel que pagó por nosotros el precio del pecado, porque el pecado es muerte y la paga del pecado es morir. Entonces tenemos un regalo en esa dirección, caminando en Cristo Jesús y en el Espíritu del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que cada vez que demos un paso en Cristo Jesús, tengamos un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría, una revelación, una inspiración y una iluminación. Yo creo que aquí termina la charla sobre el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Acabamos? Ya tenemos todo, ¿cierto? Pero necesitamos saber, necesitamos conocerlo, necesitamos saber qué tengo yo acá. ¿Ve? Yo tengo mi hijo, listo. Yo lo conozco a mi hijo, yo sé, ¿sí? Pero necesito saber qué piensa mi hijo, porque de pronto él puede pensar cosas diferentes a como yo pienso. Él es un mundo diferente. Entonces, ¿quién es el que me va a traer a mí ese conocimiento y ese entendimiento y que él me pueda reflejar lo que él siente, lo que él expresa? El amor, el Espíritu de Dios. Para que por intermedio del Espíritu de Dios yo pueda verdaderamente conocer cuáles son las cosas buenas y malas que mi hijo tiene. Y clamarle, óigame bien, clamarle a Dios oración, oración, oración. No hagan disensión, no hagan contiendas, no hagan cosas. No hagan cosas. Tenemos que ir al poder del Espíritu de Dios en su palabra, ¿sí? Para que Él se manifieste. ¿Quién se manifiesta? Dios. ¿Qué dice Dios? Mía es. Yo pagaré. Si la misma palabra lo dice, ¿por qué tengo yo que ponerme a hacer pispiris? Yo les comentaba que hubo un sábado que yo tuve un problema, ¿sí? Un problema espiritual. Fuerte, tenaz, y que yo subí y empecé a oír la oración de la pastora y entré en una posición de contentamiento, de gozo, de paz. ¿Sí? Pero no crea, hermanos, eso es una cosa muy, muy terrible. Cuando uno tiene que luchar con su vieja naturaleza. El que ha robado, el que tiene una naturaleza de robo, o lo que sea, tiene que luchar contra esa vieja naturaleza que es el robo. Y es fuerte, y toca que clamarle mucho al Señor. Y es el Espíritu de Dios, honestamente es el Espíritu de Dios el que me sacó a mí, con la palabra me sacó a mí de donde yo estaba metido. Si no, ustedes no tenían un predicador hoy. ¿Por qué? Porque el espíritu del enemigo, la palabra de Dios dice que está como león rugiente queriendo destrozarnos, queriendo robarnos, queriendo destruirnos y queriendo llevarnos a la muerte. ¿Por qué? Porque para eso Él se hizo. Yo no podía decirle a alguien que tiene el espíritu satánico que me abrace, que mire tal cosa. Tengo que llamar el poder del Espíritu de Dios para decirle en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno. ¿Qué hacía Jesús? Sal espíritu. Él no le decía más nada, sino simplemente salga, y él tenía que salir. Cuando llegó él ante ese espíritu demoníaco que tenía una legión, ¿qué le dijo el espíritu demoníaco? No nos envíes allá. ¿Por qué? Porque ellos conocían el sitio donde van a ir. Entonces nosotros también tenemos que conocer la palabra para poder hablar la palabra, para poderla magnificar y hacerla presente, y el Espíritu de Dios es el que se manifiesta y es el que hace la lucha. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Y la palabra dice que el Espíritu de Dios nos fortalece. Ya les está hablando sobre eso. ¿Sí? Nos dinamiza y nos reviste. Por eso en Hechos capítulo 1 versículo 8, ¿qué dice? Pero recibirá poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, porque es que el Espíritu de Dios es el que a nosotros nos enseña, nos testifica, ¿sí?, de lo que pasó con Jesús, de lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasa en el Nuevo Testamento. Él es el que a nosotros nos testifica para que nosotros podamos dar testimonio de ¿quién? De Cristo. Tenemos que hablar sobre eso también. En Ezequiel capítulo 36, 26 y 27, ¿qué nos dice la palabra? Y con esto, cuando analicemos esta parte, terminamos, amados hermanos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Allá cuando estábamos hablando sobre la parte de estas, amén, sí, mire, usted lo sabía, yo no me acordaba de eso, listo. ¿Por qué razón? Porque Dios va a coger ese corazón que está todo lleno de piedra, ese corazón que no quiere saber nada y nada. Ese corazón Él lo va a coger y lo va a convertir ¿en qué? En un corazón nuevo de carne, un corazón blando, un corazón sensible. ¿Sí? Yo le pido al Señor, Señor, dame el don de dar y que mi corazón pueda, Señor, dar de todo. Que no tenga yo que restringir mi corazón ni pensar en lo que voy a dar, porque es que es muy triste cuando usted está dando algo, mi hermano, y está pensando en lo que está dando. ¿Sí? Cuando uno tiene el don de dar, uno no piensa en lo que da. Y no viene a la mente uno nada por qué da. Amén. Y fuera de eso me pondrá un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para andar, ¿dónde? En los estatutos. Vamos a ver qué es un estatuto. Es el conjunto de normas legales, de reglamentos, de ordenanzas, ¿sí?, por el que se regula el funcionamiento, oígame bien, el funcionamiento de una corporación, de una asociación, ¿sí?, o son aquellas disposiciones internas que conforman el marco de acción y desarrollo de los objetivos que tiene una empresa. Entonces, esos son los famosos estatutos, mis amados hermanos. Son aquellas disposiciones internas, ¿sí?, que son las que nos dicen cómo tenemos que caminar. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que caminar? Entonces, esos estatutos, ¿dónde están? En la palabra, la ley. ¿Sí? Pero no la ley mosaica, sino la ley en Cristo Jesús. La ley de vida en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Es el Espíritu de Dios el que nosotros nos lleva a que nosotros podamos entender ese marco de acción y que lo podamos desarrollar dentro de los objetivos que tiene ¿quién? Dios. Son objetivos de Dios para cada uno de nosotros. Son normas o reglas de juego que definen el funcionamiento de algo. Las normas, esas reglas. Y si usted va a Deuteronomio 28, se va a dar cuenta de cuáles son las normas para la bendición y cuáles son las normas para la maldición. ¿Qué tengo yo que tener? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuáles son los deberes y cuáles son los derechos? ¿Cuál es lo oscuro y cuál es lo claro? ¿Cuál es la bendición y cuál es la maldición? Porque siempre vamos a estar caminando entre esas dos aguas, mis amados hermanos. Vamos a estar mirando esas dos cosas. Ahora, ¿qué más dice? Guardéis preceptos. Nosotros tenemos que andar en esas leyes, en esos estatutos, en esas normas, ¿cierto? Ahora tenemos que guardar esos preceptos. ¿Y qué es un precepto? Es una orden o mandamiento impuesto o establecido por una autoridad. Una autoridad es la que va, dice, lo que le pasó, vamos, al presidente actual, ¿cierto? Que fue el hijo a los policías, a los generales que tenían que obedecer a los gobernadores. Cuando la Constitución es diferente en cuanto a eso, va a tener un problema inconstitucional. O sea, nosotros, Dios nos manda al Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que Él nos permita a nosotros, ¿sí?,
caminar, o sea, guardar dentro de esas órdenes, mandatos que son impuestos, que se llaman ley de Dios, o sea, su palabra, para que yo pueda saber que si yo camino en su palabra voy a obtener esto, voy a tener estos resultados, van a ser de bendición para mí. Y es así como el precepto puede ser afirmativo. Amarás, honrarás, no robarás, todas esas cosas son afirmativos. Y podemos tener sinónimos del precepto. Puede ser mandamiento, puede ser mandato, puede ser orden, puede ser instrucción, gracias Gloria Amparo por los sinónimos y antónimos, puede ser disposición, puede ser prescripción, y son los mandamientos que Dios nos envía. Entonces fíjese que hay unos sinónimos de preceptos que son los que muchas veces nosotros hablamos en la palabra. Pero esos preceptos van conforme a unos valores. Dios a usted le da un valor. El Espíritu de Dios a usted le enseña a valorar cada cosa de acuerdo a la palabra de Dios. Usted en el mundo adquiere unos valores de acuerdo a lo que el mundo le está enseñando. Y son esos valores y creencias las que muchas veces llevan a que aquellas personas no vengan al caminar en Cristo Jesús. Por eso tenemos nosotros que orar por ellos, clamar al Dios Todopoderoso por ellos, para que los que puedan oír, oigan. Porque no todos podrán oír así tengan buenos oídos. No todos podrán ver así tengan buena visión. Y es así como Dios quiere que nosotros entonces veamos esa parte de esos que habíamos dicho, valores, y esos valores son morales. Son aquellas exigencias para llevar una vida buena o recta para el pleno desarrollo del ser. Es aquellos valores que estudian el comportamiento humano. ¿Cómo se comporta usted? ¿Cómo está usted en su casa? ¿Por qué usted grita, hermano, si usted tiene que hablar bajito? ¿Por qué usted anda afanado si usted tiene que andar lentamente? La palabra de Dios dice que por nada estemos afanosos. ¿Por qué estamos haciendo obras de la carne cuando tenemos que hacer frutos del Espíritu de Dios? Cuando tenemos que verdaderamente mirar ese valor. Hay una teoría que se llama la teoría de los valores. Y su término se llama axiología. Axiología. Esa teoría de valores va de acuerdo, es una cualidad objetiva que le da un valor a cada cosa, o sea, que lo coloca como una especie de fortaleza, le da una fortaleza, le da un poder a cada cosa, y es lo que verdaderamente representa. Me explico. Cuando es de pronto un objeto, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos a una casa y encontramos a la persona que tiene un cuadro. Le decimos, ¡ay, bonito el cuadro! Y esa persona llega, ¿sí? Y el cuadro lo tiene, ¿por qué? Porque lo regaló un amigo o porque de pronto tuvo que invertir mucho en ese cuadro. De pronto es un principio, es una justicia, ¿sí? Y en ese momento es cuando muchas veces hablan los periodistas, es que nosotros tenemos libertad de expresión. Eso es un valor. Eso es un valor adquirido. Entonces, esa libertad de expresión no puede la ley quitársela. Hasta que él tiene eso es un derecho, pero él también tiene un deber que cumplir con respecto a esa libertad de expresión. A veces son virtudes, como decir la generosidad, la bondad. U otras veces son propiedades, así como decir el diamante, ¿cierto? El diamante es un elemento que tiene una propiedad que es muy fuerte, que es muy duro y que resiste los golpes. Y que para poder usted moldearlo tiene que tener un aparato especial para poder moldear el diamante, para poderlo hacer mejor. Por decir una cualidad, ¿sí? Dice no, Marina es hermosa, es preciosa, ¿sí? Porque tiene una cualidad, de pronto puede ser en belleza, en figura, o como de pronto también puede ser en una cualidad interior. Es preciosa en su forma interna, en la forma como habla. Y es así como el Espíritu de Dios, así lo dice la palabra en Ezequiel 36. ¿Qué dice ahí? Dice que tenemos que guardar los preceptos, ¿sí? Y que son especiales, porque son valores que
nos dan a nosotros un valor a cada uno. O sea, cada uno de ustedes tiene un valor especial para el caminar del cristocéntrico. Cada uno de ustedes es un valor, o sea, cada uno de ustedes vale. Así como de pronto yo valgo para ustedes algo, ustedes para mí valen mucho. ¿Sí? Y fíjense que en la palabra Jesús dijo, se perdió una oveja y ¿qué hizo? No se devolvió a buscar la oveja. ¿Sí? Se le perdió una moneda y ¿qué hizo? Barrió toda la casa para poder buscar la moneda. Y el hijo pródigo, él tiene un valor que él lo reconoció después, que es la única fórmula para poder que él reconozca. Dejarlo que él vaya porque él volverá a buscar. Eso es lo que tiene el ser humano, por esa voluntad propia. A él no se puede ir a buscar, a él toca orar, toca pedirle al Señor, ¿para qué? Para que Él venga a nosotros, para que Él venga a la casa, para que Él busque del amor de Dios, para que Él verdaderamente busque el poder del Espíritu de Dios, para que Él pueda verdaderamente estar a los pies de Cristo Jesús. ¿Cómo les pareció, mis amados hermanos? Amado Dios, gracias, mi amado Dios, porque hoy por hoy nos damos cuenta, Señor, de que tú andas buscando que nosotros cada día estemos más en ti. Tú quieres que nosotros estemos en ti, que no nos perdamos. Tú, Señor, nos estás enseñando, nos estás educando. Sí, como es la oración que yo a veces hago, Señor, enséñame para poder enseñar. Ministrame para poder ministrar. Reargúyeme para poder reargüir. Y edúcame para poder educar, Señor. Tú nos estás llevando a una educación máxima. Tú nos estás llevando a un conocimiento, entendimiento y sabiduría y estamos vislumbrando cada día más y más tu gloria y estamos cada día iluminados contigo, mi amado Señor. Permítanos, Señor, poder seguir así como tú quieres que nosotros sigamos, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que al final de los tiempos vendrán muchos que habrán conocido de tu palabra, mi amado Dios, y que de pronto se puedan perder, se puedan salir. Y hoy venimos a ti, mi amado Dios, todos unánime juntos, Señor, en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios, como cuerpo de Cristo Jesús, con el Espíritu que Dios nos ha regalado. Y la palabra que es el cuerpo de Cristo. Venimos a ti, mi amado Dios, para que no permita que nos apartemos de ti, mi amado Dios. Que cada día boguemos mar adentro. Que cada día podamos ser más de ti y menos de nosotros. Que este cuerpo, que todo lo que hay en este mundo no valga nada, mi amado Dios. Así como lo decía la oración de mi hermana, Señor. Que este cuerpo no valga nada, Señor, y que lo que hay en este mundo no tenga valor, sino solamente lo tuyo, Señor, porque lo tuyo es algo que se mantendrá por una eternidad. Y nosotros queremos estar contigo, mi amado Dios. Nosotros queremos disfrutar, Señor. A veces cuando te digo, Señor, que coloques mis pies y que mis pies sean los pies de Cristo Jesús, para que yo pueda caminar, Señor, en tu palabra, Señor, para que yo pueda caminar hacia una Jerusalén celestial, hacia una Jerusalén, hacia un cielo, hacia un reino, Señor, que es el reino tuyo, mi amado Dios, y pueda disfrutar de tu presencia, mi amado Dios. Permítame, Señor, o permítanos, Señor, cada día estar más en ti, Señor, que podamos ser, Señor, aquellos que llevemos un testimonio, Señor, pero un testimonio de vida en Cristo Jesús. Un testimonio de vida en el Espíritu del Dios Todopoderoso. Una forma, Señor, de poder estar reformados en ti. ¿A qué? A imagen y semejanza tuya, mi amado Dios. Porque así fuimos hechos, Señor. Así tú nos hiciste, Señor. Tú hiciste de nosotros, Señor, en nuestro cuerpo un templo. Pero tú querías que en ese templo morara tu palabra y tu espíritu, mi amado Dios. Tú querías que en ese templo, Señor, se hiciera la luz por tu palabra, Señor, pero se movía el espíritu, Señor, en esos vientos, en esas olas suaves, para que nosotros pudiésemos hoy más que nunca
poder degustar de ti, mi amado Dios. Y donde quiera que vayamos, Señor, llevar de nosotros, porque nosotros tenemos tu aroma, tenemos tu perfume, tenemos tu palabra y también tenemos tu espíritu, mi amado Dios. Gracias. Gracias, Padre. Llévanos con bien, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que hoy tú nos permitiste que te dedicáramos, Señor. Pero es un tiempo que tú has colocado en nuestro corazón, Señor. Llévanos con bien, Señor, en el nombre de tu amado Jehová, en nombre de tu amado Espíritu y en el nombre tuyo, mi amado Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.